Hola, buenos días, tengan todos. Bueno, me voy a permitir compartirles la aportación que también forma parte de uno de los capítulos del libro y que se ha titulado El diseño de emergencia en el proceso creativo dentro del diseño gráfico. Si pasamos a la siguiente, por favor. A manera de introducción, tomo como estos tres puntos que tienen que ver de la aproximación desde la teoría de la complejidad, la influencia de estos factores que pueden ser internos y externos y pues cerrando como en esta reflexión que tiene el papel del diseñador, ¿no? Es decir, cómo el diseño gráfico se puede explorar desde esta perspectiva de los sistemas complejos y pues enfatizando principalmente en este principio de emergencia como un elemento que puede ser clave dentro de estos procesos creativos y considerando sobre todo estos componentes básicos que tienen que ver con lo visual, lo técnico, lo estético, pero también cómo es importante tener en cuenta esta parte cultural, esta referencia hacia la tecnología y por supuesto las demandas que tienen los usuarios en contextos tan diversos y tan dinámicos también. Y en este sentido, pues la teoría de los sistemas complejos también impulsa este sentido de formación integral que se busca en nivel del pregrado, eh, con la intención de promover o de generar cierta tolerancia, una tolerancia que sea positiva, propositiva, proactiva de frente a estos escenarios de incertidumbre y que logren en cierta medida transformar como estas situaciones inesperadas en áreas de oportunidad. Nos pasamos a la siguiente, por favor. Cuando hablamos de la emergencia en entornos educativos y principalmente o particularmente en áreas disciplinares que tienen que ver como el diseño en general o específicamente en el diseño gráfico, es claro que suponen un proceso que no es lineal, que toma estos imprevistos como elementos que pueden enriquecer el diseño y que dan esta apertura hacia la experimentación. Y esto nos hace ver al diseño justamente como un sistema abierto en donde se debe de cuidar esta interacción como de estos tres elementos entre el diseñador, el usuario y el contexto y que puede generar o propiciar la adaptación a estos cambios o a estos mismos como procesos de incertidumbre, ¿no? Nos pasamos a la siguiente. Eh, Hablamos como de, o se identifican particularmente tres tipos de dinámicas que se ven interactuando en este principio de emergencia, particularmente en los entornos educativos, que tiene que ver con la creación de entornos abiertos, la transferencia entre las etapas dentro del proceso creativo y también el aprendizaje completo. Y bueno, con estos tres momentos o en esta interacción de estas tres dinámicas, lo que se esperaría es que el diseñador tome conciencia de estos componentes durante estos procesos creativos dentro de los proyectos de comunicación que se generen y que de esta forma pues pueda lograr cierto nivel de tolerancia y al mismo tiempo aprovechar como estos entornos de incertidumbre que logren o que le ayuden como a transformar o a resignificar esto que le llega de forma inesperada, muchas veces como una oportunidad que se pueda ver, digamos, ya hacia el final como una mejora o como una mejor resolución en esta propuesta final que se desarrolle, ¿no? Siguiente, por favor. Se trabajó o se presentó un caso de un ejercicio de un proyecto de comunicación en donde en este ejercicio se generaron equipos de trabajo con alumnos de la licenciatura en diseño para la comunicación gráfica de la Universidad de Guadalajara que estaban cursando la materia de contextualización sociocultural para el diseño gráfico. Y en este ejercicio se les pedía identificar algún problema de comunicación que observaran dentro del propio centro universitario. Entonces, de manera inicial se integraron estos tres equipos y se identificaron o trabajaron estos tres problemas. El primer equipo abordó el proyecto de la acreditación de justamente de los créditos de formación integral para alumnos de licenciatura, que estos créditos de formación integral son uno de los requisitos que les piden para titularse de la licenciatura.
El siguiente equipo abordó el registro de ingreso a la biblioteca Horst Kartun Franz, que es la biblioteca central del centro universitario. Y el tercer equipo retomó el tema del sistema de numeración que tienen las aulas en el mismo centro universitario. Entonces, después de esta primera fase, en donde se tuvo la identificación de estos problemas de comunicación que identificaron los alumnos, pues lo siguiente que se le solicitaba a cada equipo era que, de acuerdo a las características que presentaban como estos problemas, pues tenían que identificar bajo qué método de diseño iban a vincularlo y obviamente trabajarlo para proponer esta resolución de diseño, ¿no? O trabajar en esta propuesta de diseño. Entonces, a partir de esa segunda fase, coincidió que los tres equipos decidieron trabajar bajo un método que se llama de caja transparente, que curiosamente se trabaja bajo un enfoque que propone un proceso que es lineal, que es estructurado y que es secuencial. Entonces, digamos que de inicio iban por el camino seguro, por así decirlo, en esta estructuración o en este desarrollo de su proyecto. Entonces, de acuerdo a cada problema, establecieron diferentes etapas que vemos que de forma inicial tienen más o menos la misma estructura, de forma inicial buscando identificar el problema o hacer esta recopilación de la información, plantear estos antecedentes, hacer el análisis de una información o un acercamiento previo al problema, hacer la síntesis o lo que tiene que ver con el trabajar con esta propuesta inicial de los prototipos o de las propuestas que se podían establecer y al final trabajar como en este proceso de evaluación o de retroalimentación dentro de su propio proyecto, ¿no? Siguiente, por favor. De igual forma, se hizo una encuesta al inicio del proyecto en donde se buscaba identificar como algunas percepciones sobre este trabajo que era de forma colaborativa y bueno, se lograban identificar algunos puntos. El principal obstáculo que en esta parte inicial de los proyectos identificaron era sobre justamente el desarrollo del trabajo de campo. Es decir, su principal inquietud era sobre cómo iban a poder hacer ese acercamiento, porque tenían que tener contacto con esos usuarios a los que afectaba o que incidían en cada una de las problemáticas. Entonces era como lo que les provocaba un poquito más de temor. Otro aspecto que también se presentó con mayor frecuencia era esta parte de identificar la problemática y una vez que se tuviera esta información, cómo se iba a trabajar y estructurar como para ya empezar a hacer esta propuesta de soluciones a sus problemas, ¿no? Y obviamente, pues también se relacionaba con este proceso para concretar o decidir con una justificación, digamos, amplia y sustentada de qué forma era la mejor para solucionar estos problemas, ¿no? Y en general se observaba que había una tendencia un poco más positiva de que sí tenían un nivel más o menos alto del problema, porque muchas veces era un problema que ellos mismos vivían en lo cotidiano durante su asistencia al centro universitario, pero siempre este proceso como de la exploración en campo o de tener ese acercamiento con el usuario siempre les daba cierta reticencia, ¿no? Pasamos a la siguiente. Cuando los equipos continuaron trabajando en este proceso de la recopilación de la información previa, los antecedentes del problema, la recopilación de datos y esta información sobre el usuario, se procedió a integrar en esta etapa un escenario de emergencia. Entonces, en esta etapa, lo que se hizo fue sumar al perfil de cada usuario una característica específica que se relacionaba con problemas cognitivos. Por ejemplo, el que padecieran algún tipo de trastorno, contar con alguna discapacidad o capacidad reducida. Y en este sentido, cada equipo tenía que ajustar esta nueva característica a ese perfil que ya tenían o con el que ya habían empezado a trabajar, lo que obviamente generó en los equipos un alto nivel de incertidumbre, porque pues obviamente no lo tenían considerado y ya se estaban desarrollando algunas propuestas iniciales para dar solución al proyecto, pero aún así los equipos trabajaron de forma inmediata en ajustar estas propuestas que ya tenían más o menos de forma inicial y ver la mejor solución
para que esta propuesta sí funcionara para un usuario que tenía ciertas características en específicos, ¿no? Y obviamente tenían que configurar o ajustar esta propuesta como a manera de este prototipo o de este supuesto, ¿no? De lo que podría resolver, ¿no? Entonces, en cada uno de los equipos se integró una característica que esa sí era a partir un poco como de, de buscar como esos puntos que no se consideraban y que pues tenían que integrarse, ¿no? Dentro de cada uno de los equipos, ¿no? En el primer caso, que era un usuario diagnosticado con el TDAH, pues era cómo trabajar en el diseño de este contenido para compartir en redes sociales que fuera de una forma más asequible, más rápida, más focalizada. En el segundo equipo que tenían o que presentaban algún tipo de debilidad visual, pues tener una pantalla de gran dimensión que además contara con un comando de voz. Y en el tercer equipo que se presentaba esta característica que tenía algún nivel de debilidad auditiva, pues que se trabajara con un mapa digital del centro universitario que además contara también con un comando de voz, ¿no? Pasamos a la siguiente. Después de esto se generó como otra encuesta al final, en donde pues obviamente después de que transcurrió todo este proceso, pues los equipos sí se sintieron bastante como seguros de haber implementado de forma positiva esta nueva característica. Fue una tendencia un poco más positiva con en cuanto a la satisfacción de la propuesta que ellos entregaron y los puntos a mejorar que identificaron ellos tenía que ver con esta parte del trabajo colaborativo. Es decir, em, fue bueno, pero sin embargo había puntos que se podían mejorar en ese trabajo colaborativo, uno de los cuales era la comunicación entre los integrantes y esa organización de las actividades o de las tareas que cada uno tenía que implementar para completar o concretar esa propuesta. Y obviamente la gestión del tiempo que siempre sale, ¿no? Era recurrente. El integrar una nueva característica al usuario sí impactó en el tiempo que se había gestionado para desarrollar todo el proyecto y la propuesta en sí, ¿no? Y eso obviamente son componentes esenciales que siempre se revisan como para asegurar que los proyectos cumplan con ese objetivo de comunicación en tiempo y forma y pues fue lo que más surgió en esta encuesta final. Pasamos a la siguiente, por favor. Algunas de las conclusiones a las que se llegaron en esta revisión, en este ejercicio de comunicación que se implementó con los alumnos, eh, tuvo que ver primero con este reconocimiento del principio de emergencia, es decir, cómo integrar este principio dentro del diseño gráfico puede ayudar a promover como estas soluciones que innoven, pero que al mismo tiempo los prepare como para adaptarse a estos escenarios que son complejos, que son cambiantes y que se dan en el ámbito profesional, ¿no? Que también ayuda como a estimular estas dinámicas que son colaborativas, es decir, hacerlos partícipes de estos procesos, no de forma individual, que no son personales ni unilaterales, sino que van a estar trabajando de forma colaborativa en equipo y que estos retos son reales, ¿no? Entonces, todos estos elementos creo que sí ayudan a fortalecer como estas habilidades de adaptación, de creatividad y de trabajo colaborativo con los estudiantes. Y pues finalmente, como tener siempre en mente esta parte de aplicar o de proponer estas metodologías que son participativas y que son reflexivas, pues siempre va a ayudar como a ver los problemas o a resolver estos problemas de comunicación desde una perspectiva mucho más inclusiva, más crítica hacia los usuarios finales, porque finalmente aunque estas características se dieron de forma aleatoria, era importante evidenciar y que los equipos se dieran cuenta que aunque tuvieran un solo usuario que tuviera esa característica, era importante considerar el diseño para ellos, ¿no? Porque ahí empieza también esa parte del diseño inclusivo. Entonces, la siguiente, este es nada más como un breve resumen de la aportación que hice y pues ahí quedo al pendiente de sus dudas y agradezco a todos su atención. Muchas gracias.